Ahora, una vez que vimos lo que es el gradiente hidráulico, vamos a aplicarlo en la ley de Darcy. La ley de Darcy nos va a poder ayudar a calcular la velocidad de flujo o el flujo volumétrico, que sería el flujo volumétrico va a ser en metros cúbicos por día. Nosotros vamos a saber qué cantidad de flujo de agua está recorriendo en el agua subterránea, ¿sí? Porque, pues si se dan cuenta, el gradiente hidráulico no nos dice nada, no tiene dimensiones. Pero si nosotros queremos hacer un cálculo de transporte de contaminantes, necesitamos saber bien cuántos metros cúbicos están fluyendo en esa agua, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un parámetro que se va a llamar conductividad hidráulica, y esa conductividad hidráulica la vamos a multiplicar por el área de sección transversal y área de sección de flujo, dice aquí, y multiplicadas por el gradiente hidráulico. Esta conductividad hidráulica va a depender principalmente del tipo de suelo con el que se esté trabajando. Aquí tenemos los valores aproximados de conductividad hidráulica. Tenemos la conductividad hidráulica de la arcilla, de la arena, de la grava, ¿sí? Entre más grande sea este valor de conductividad, más grande va a ser, mayor será el flujo también de líquido que esté recorriendo en el agua subterránea. Entonces, por lo tanto, estos valores de permeabilidad los tenemos aquí, ¿sí? En la arcilla el valor de conductividad hidráulica es muy pequeño, o sea, quiere decir que el flujo volumétrico también va a ser pequeño. En la arena es más grande, si se dan cuenta es, bueno, no, en la grava es la más grande, ¿sí? En un terreno que sea como que tenga grava, o sí, que el subsuelo tenga grava, va a recorrer más rápido el agua que en la arcilla, que en un terreno arcilloso. Y bueno, el valor del promedio de mezcla de arena y grava pues va a tener un promedio, no sería un promedio entre estos dos, sino un valor intermedio, que sería de 410 metros por día, que es una velocidad lineal. Prácticamente esa conductividad es una velocidad lineal. La arenisca tiene un valor de 4.1, caliza y cuarcita o granito tienen permeabilidades mucho más bajas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, un acuífero de 20 metros de espesor tiene dos pozos de observación espaciados 500 metros en dirección al flujo. La diferencia de nivel de agua en los pozos es de 2 metros. La conductividad hidráulica es de 50 metros por día. Estimar la velocidad de agua por metro de distancia perpendicular al flujo o el caudal. Necesitamos determinar Q principalmente. Entonces, bueno, aquí ya podríamos plantear directamente cuál sería el término gradiente, cuál sería el gradiente hidráulico, que sería G, o bueno, aquí lo manejan como derivada del gradiente hidrostático con respecto a L. Aquí es muy fácil de calcular porque nada más es la distancia entre, si son dos pozos, nada más es la distancia entre los dos pozos por la diferencia de sus gradientes. En este caso, aquí tenemos una diferencia de 2 metros. No nos están diciendo cuál es la altura hidrostática, porque no, ni siquiera tenemos una referencia, ¿sí? Pero nos están diciendo cuál sería la altura. Entonces, en este caso, bueno, aquí tendríamos 2 metros de diferencia entre de H1 y H2 dividido sobre su distancia, que serían 500 metros. Entonces esto tendría un valor de, vamos a ver, serían 2 entre de 500 va a ser igual a 0.04. Entonces tendríamos un valor de 0.004 metros. Y de ahí tendríamos que sustituirlo en el valor de Q.
Q sería igual a la conductividad hidráulica multiplicada por el área de sección transversal y por la derivada del gradiente hidrostático con respecto a la longitud. Ajá. Ya tenemos la conductividad hidráulica, son 500. Ajá. El acuífero cautivo es de 20 metros de espesor y tienen dos pozos espaciados 500 metros. Ajá. Entonces el espesor, ¿sí?, es de 20 metros. Este espesor de este acuífero cautivo. Ajá. Entonces lo que tendríamos que hacer sería calcular el área, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer por metro de bueno, este es el espesor, lo haríamos por metro de profundidad. O sea, no tenemos el valor de cuánto mide este acuífero cautivo hacia esta dirección, a la dirección en el fondo de la pantalla. Ajá. Solamente lo tenemos la altura, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a proponer un espesor y ese espesor sería de 1 metro. Ajá. Podemos proponer otro, pero en este caso, o sea, lo más fácil es trabajar por 1 metro, porque así ya podemos calcular el área. El área de esto sería como de un cuadrado, de un rectángulo. Esta área de sección transversal, esta área que atraviesa el flujo, es el área que vamos a necesitar. Entonces, bueno, aquí sería Q, que multiplica la conductividad de 50 metros por día, ajá, multiplicada por el área, que serían, bueno, ahí el área sería de 1 por 20, serían 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados por el gradiente, que serían de 0.004. Bueno, aquí le puse metros, pero en realidad no llevan unidades, porque metros y metros se van. Entonces las unidades que tendría este flujo serían metros cúbicos por día. Entonces vamos a calcular cuántos metros cúbicos por día tendríamos. Serían 5 multiplicados por 20 multiplicados por 0.004. entonces tendríamos un valor de 0.4. a ver por qué me salió. Es porque no es de 5, es de 50. Ajá, ok, entonces aquí le pongo un 0 de más y me daría un valor de 4. Ajá, aquí nada más compongo este valor que no tenía yo bien, serían de 50 y en este caso serían de 4 metros cúbicos por día. Ese sería mi valor de flujo, ese va a ser el flujo. Bueno, la dirección del flujo va para acá, ¿no? Ya nos están diciendo por qué, porque este tiene el valor más alto y este tiene el valor más bajo. Ajá. Sí, aquí si se dan cuenta estamos utilizando la diferencia del nivel piezométrico. Esa diferencia es para acuíferos cautivos, ¿sí?, que es muy diferente al cálculo que hicimos con los pozos con acuíferos libres, ¿sí? Aquí se utiliza el nivel piezométrico. Ajá. Entonces este sería el flujo que vamos a tener en ese acuífero cautivo.